de que el lenguaje de Dios no solo son palabras, que es lo que confunde a mucha gente. Por eso mucha gente me dice, no, es que yo no oigo a Dios. Es que no son solo palabras, hermanos. Es un lenguaje. Usted va a empezar a construir situaciones con Dios que cuando usted vea cosas, ya Dios le está hablando algo. Hola, Dios les bendiga y como lo prometido es deuda, hoy en este día quiero hablar de uno de los temas que me apasiona más. Quiero decirles que desde que yo conocí al Señor ha sido una de las cosas que más he buscado. Nunca me he conformado con escuchar de Dios de otras personas o nada más cuando voy a la iglesia, sino que me apasionó siempre el tema de pensar de que yo misma podía relacionarme con ese Dios bueno, poderoso. Y por eso en este día quiero hablarles de cómo nosotros podemos realmente tener un lenguaje privado y personal con Dios. Cómo nosotros podemos tener esa relación donde Él nos dice cosas que nosotros únicamente podemos entender. De cómo cuando estamos con varias personas y pasa una situación, nosotros inmediatamente podemos captar que es Dios hablándonos algo, pero las otras personas no lo entienden, porque ellos tienen su propia relación personal con Dios. Y como en toda relación, uno va creciendo, ¿verdad? Uno no es igual de cercano a su esposo cuando recién se casa que cuando pasan los años, porque es el convivir continuamente, el hablar, el pasar experiencias y tiempo juntos, lo que va edificando y construyendo esa relación. Así igual con Dios. Por eso los momentos adversos, difíciles, las cosas malas que vivimos en el día al día, son un instrumento que van edificando nuestra relación con Dios. Porque, por ejemplo, si tú eres una persona que estás pasando una necesidad y no tienes en ese día qué comer, y tú estás, Señor, por favor, ayúdame. Y entonces el Señor te empieza a hablar de que no te preocupes, que Él es tu proveedor, te da el pasaje de cuando Él le mandaba el maná en el desierto a los israelitas. Y entonces tú dices, sí, Señor, confío en ti. Y de repente, 3 horas después, un hermano de la iglesia toca la puerta y dice, el Señor me puso en mi corazón que te trajera esta hamburguesa con papitas. Este es un ejemplo, ¿verdad? De situaciones que pasan así. Y entonces tú te quedas frío, el hermano no entiende qué está pasando, no sabe lo que estás viviendo, pero tú y Dios ahí están formando un vínculo, una experiencia juntos. Y esto es lo que va edificando la relación entre tú y Dios. Este es un ejemplo de muchos eventos que vamos a vivir, pero quiero hablarlo porque quiero poner en ti ese deseo, esa hambre de que tengas esos momentos. Y quiero decirles que esto es así como lo que en inglés llaman inside joke. Busqué este ejemplo para que lo podamos entender. ¿Qué es esto? Yo sé que hay personas que ya lo saben y no necesitan que se los explique, pero para las personas que no lo entienden, necesito que entiendan para que puedan ver el concepto de todo el video. Un inside joke es como un chiste, una broma interna, que solo el grupo de amigos entiende porque el chiste está basado en experiencias que vivieron juntos en el pasado. Entonces, cuando viene ese chiste, uno de los integrantes del grupo de amigos dice el chiste, el resto lo entienden, pero si hay otra persona que no vivió eso con ellos, ni sabe la experiencia que tuvieron en el pasado, no puede entender. Es un chiste interno. Dice el internet sobre esto así. Se refiere cuando están unos amigos con sus bromas que solo ellos pueden entender porque hacen alusión a cosas que les pasó a ellos y que si llegara un extraño y las escuchara no podría entenderlas.
Entonces, eso, que es el ejemplo, lo empezamos a lograr con Dios, esos vínculos de amistad, y no son precisamente bromas, aunque también son bromas, pero no solo en el ambiente de bromas, sino en el ambiente de un lenguaje donde nos comunicamos. Y esto lo podemos ver en la vida de Juan y de Pedro. Ustedes se acuerdan que cuando el Señor caminaba aquí en la tierra, uno de sus círculos más cercanos era Juan y era Pedro. Siempre en los momentos importantes, cruciales, el Señor siempre andaba con Pedro y con Juan. Aunque él tenía más discípulos, este era su círculo íntimo. Y de esto es lo que yo te estoy hablando a ti hoy, de que tú llegues a ser del círculo íntimo del Señor. No solo ese Dios que tú conoces en la iglesia, del que te hablan, de que de repente sientes en el servicio. No, no. En tu vida diaria, tener esa cercanía con Dios y esa amistad. Entonces, mire lo que pasó cuando Pedro negó al Señor. Este es un pasaje un poco triste, pero voy a leer varias circunstancias que pasaron para que entendamos esto de lo que yo les estoy hablando. En Lucas 22, 60 al 62, cuando el Señor ya es apresado, está ahí en la casa donde lo van a procesar para condenarlo. Entonces Pedro llega y se mete a la casa, los otros discípulos salen a correr y entonces Pedro lo está siguiendo de cerca y entra también a la casa. Y entonces ahí es donde Pedro se encuentra con otras personas que le empiezan a decir, se me hace que tú también eres de sus discípulos, tú también andas con él. Y entonces dice así, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor Jesús, miró a Pedro y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Entonces, mire lo que pasa en esta situación. Estamos hablando de ese lenguaje interno, personal, que solo tú y Dios entienden. Mire qué bonito es esto. Llegar a ese punto donde tú y Dios tienen algo personal. Y eso es lo que hace Dios. Dios se relaciona personal e individualmente con cada uno de nosotros. Tú eres especial para Dios. De la manera como se comunica contigo no es la misma manera que se comunica con otras personas. Y eso es de lo que se trata, de encontrar esa relación personal con el Señor. Y entonces mire lo que pasa con Pedro. Pedro niega al Señor y el Señor solo con una mirada le dice, te lo dije. Y ahí nadie más en esa casa entendió lo que estaba pasando, solo el Señor y Pedro. Pedro lo niega, el gallo canta 3 veces, el Señor nada más con una mirada le dice, te dije que esto iba a pasar. Y dice que cuando el Señor lo mira, Pedro se acuerda. Esto fue lo que el Señor me habló, de que cuando el gallo cantara 3 veces, yo ya lo iba a negar 3 veces. Y entonces Pedro entendió el mensaje y se fue a llorar amargamente. El resto de personas que estaban ahí ni entendieron lo que pasó, no supieron. Eso fue una comunicación interna entre Jesús y Pedro. Eso es lo que yo te estoy hablando. Entonces, mire lo que pasa. Aún para reprendernos el Señor o para corregirnos o para hablarnos cualquier cosa, pasa así, de que nadie más en el lugar se dio cuenta de que el Señor te estaba reprendiendo, solo tú. Y aquí me viene a la mente una experiencia que quiero contarles. Una vez, hace años atrás, quiero decirles por ahí unos 10 años atrás, cuando yo fui a una clase en la Universidad Bíblica, CBS, el profesor estaba dando una clase
sobre la idolatría. Esa clase se trató sobre la idolatría. Y ahí estaba hablando sobre el dios Moloch, ahí estaba hablando sobre muchas cosas, pero esa clase, el Señor me estaba dando a mí una corrección, pero fuerte, hermanos, que yo no hallaba cuando se acabara esa clase para irme a tirar a llorar a mi casa y arrepentirme con Dios. Obviamente no me iba a salir abruptamente y locamente de la clase, pero yo sabía que el profesor y el resto de las personas no sabían nada de mi vida. Y yo sabía que Dios me estaba hablando porque justo en esa temporada de mi vida yo me había dedicado a trabajar como loca. Trabajaba horas extras, trabajaba como loca y aunque nunca dejé al Señor ni me volví al mundo, mi vida espiritual sí estaba secándose, pero era porque yo trabajaba mucho. Al punto, hermanos míos, de que ya de donde el Señor me sacó, que era la depresión, yo me deprimía mucho, pero desde que conocí al Señor, el Señor empezó a tratar esas áreas de mi vida. En esa época que yo empecé a trabajar tanto y alejarme de Dios, otra vez empecé a querer deprimirme. Pero entonces cuando este profesor empieza a explicar de la idolatría, empieza a explicar de que es poner en primer lugar a otra persona o a otra cosa antes que Dios, como el trabajo, como las metas personales. Bueno, eso ahí dijo de todo y yo estaba, pero hermanos, es que fue una experiencia tremenda. Es como que Dios me estaba diciendo, estás haciendo mal, necesitas arrepentirte, esto que estás haciendo no te agrada, pero nadie en ese salón, ni siquiera mi esposo, porque tomé esa clase con mi esposo, sabía lo que yo estaba viviendo por dentro. Solo Dios me estaba hablando. Y quiero que usted esté pendiente de esto, porque muchas veces cuando vamos a la iglesia o los predicadores o maestros de la Biblia dicen cosas, nosotros, bueno, hay gente que se molesta o se perturba y se va en contra del predicador o en contra del que está hablando y no entienden que el predicador no sabe por qué te molestó, no sabe lo que estás viviendo. Porque Dios se comunica muchas veces así, de una manera que nadie se dio cuenta. A veces uno dice, no, pero qué vergüenza, ¿no? Como por decir esto que pasó con Pedro, qué vergüenza, todo el mundo se dio cuenta que pequé, que negué al Señor, que falté a mi palabra. No, nadie se dio cuenta. Es solo Él y Dios sabían lo que estaba pasando. Y así es la manera como Dios empieza a comunicarse con nosotros. Luego, miren lo que pasa. Pedro se va llorando amargamente, es un capítulo muy, muy triste, pero después sucede otra cosa cuando van y le informan a Pedro y a Juan de que el Señor resucitó. Ahí viene otra situación igual, parecida. Mire, Juan 20 del 4 al 8. Corrían los dos juntos, o sea, Juan y Pedro. Corrían hacia la tumba porque les habían dicho, el Señor no está ahí, algo pasó con el cuerpo, resucitó. Entonces dice, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, o sea, Juan. Y llegó primero, este es Juan contando la historia, y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. En el Evangelio de Lucas dice
un detalle importante. Dice, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Este es un detalle que a veces pasamos por alto. ¿Cómo así vieron unos lienzos y por qué eso los maravilló? Vieron que estaban los lienzos enrollados de una manera y que el sudario estaba acomodado ordenadamente aparte de los lienzos. ¿Y qué eso para nosotros qué significa? ¿Por qué eso les dio la paz de sí resucitó? Dice en otro evangelio que ahí mismo se dieron cuenta que efectivamente sí había resucitado. Eso realmente no nos dice nada a nosotros, pero sí le dijo a ellos. Fue la manera de Jesús de hablar con ellos. Acomodó las cosas, los lienzos y el sudario de tal manera en aquella tumba que cuando ellos entraran iban a saber inmediatamente que sí había sido Jesús el que mismo dobló los lienzos, que sí no pudo haber sido un ladrón que agarró el cuerpo y se lo llevó, porque ellos sabían de la manera que Jesús habitualmente doblaba sus cosas. Mire qué tremendo, mire qué tremendo. El Señor les dejó un mensaje. Solo algo que Pedro y Juan entendían. Nadie más. Entraba un soldado romano y no entendía. Entraron las mujeres y no entendían. Pero como Pedro y Juan mantenían con el Señor, lo veían cuando Él se levantaba, cuando Él se acostaba, en su vida cotidiana, cómo Él se manejaba. Y es que usted sabe las costumbres que tiene la persona con la que usted convive, como por ejemplo su cónyuge. Usted sabe la manera como Él hace cierto tipo de cosas, detalles específicos que la gente que no convive con ellos no sabe. Entonces, cuando ellos vieron este detalle, fue el mensaje de Jesús decirles, sí fui yo resucité. Estas mismas cosas que yo tenía puestas cuando morí, aquí están, yo mismo resucité y las doblé así. O sea, fue una prueba de que Él había resucitado. Y de esto es lo que yo te estoy hablando a ti, de que el lenguaje de Dios no solo son palabras, que es lo que confunde a mucha gente. Por eso mucha gente me dice, no, es que yo no oigo a Dios. Es que no son solo palabras, hermanos. Es un lenguaje. Usted va a empezar a construir situaciones con Dios que cuando usted vea cosas, ya Dios le está hablando algo. Que cuando usted vea que pasa algo, usted ya va a captar el mensaje. Y por eso es que usted escucha que la gente dice, no, Dios me mostró esto, Dios me hizo sentir esto. Es porque algo vimos, porque algo que solo Dios nos comunicó a nosotros. Y esto es lo que usted tiene que saber que Dios también quiere hacer con usted. Dios quiere empezar a comunicarse también personalmente con usted y esto es posible. Yo sé que muchos de ustedes lo han vivido una y otra vez, que cuando ven algo que sucede, ustedes de una vez entienden el mensaje que Dios quiere dar. Mire, les voy a decir algo que me pasó a mí una vez, para que entiendan. Una vez yo me soñé que una salmista famosa que yo escuchaba, ella canta en inglés, cada vez que lloraba yo escuchaba a esta salmista. Y entonces yo tuve un sueño. Y en ese sueño yo me soñé que ella me decía, yo quiero ser tu amiga, y que yo me ponía muy contenta y le decía, wow, claro, yo también quiero ser tu amiga, y yo estaba feliz y yo decía, qué alegría, yo quiero ser amiga de esta persona, es un privilegio ser amiga de ella. Bueno, ese sueño quedó así. 6 meses pasaron y a mí me entró unas ganas muy profundas de ser amiga del Espíritu Santo. Era un tiempo donde el Señor me estaba ministrando mucho eso y entonces lloraba diariamente, Espíritu Santo, yo quiero ser tu amiga, yo quiero ser tu amiga. Y oraba eso siempre, Espíritu Santo, yo quiero ser tu amiga. Pues un día estábamos en la iglesia, solo estábamos mi esposo y yo, estábamos en un tiempo de oración y sonó una canción de esta muchacha con la que yo tuve el sueño. Mi esposo puso la canción
Y entonces yo le dije, oye, así muy naturalmente, sin pensarlo, oye, yo tuve un sueño con esta muchacha. Soñé que me decía que quería ser mi amiga. Y ahí mi esposo me voltea a mirar y me dijo, el Señor ya me acaba de dar la revelación de ese sueño. Me dice el Espíritu Santo que Él también quiere ser tu amigo. Y cuando me dice eso, yo me puse de una vez a llorar. O sea, eso fue algo y mi esposo se quedó como, ¿qué pasó? Él no entendió, yo me fui a orar, estaba llorando, diciéndole al Señor que gracias porque mi esposo no sabía que esa era la oración que yo estaba haciendo en mi tiempo secreto, en mi tiempo personal con Dios. Solo Dios y yo sabíamos que eso era lo que yo le estaba pidiendo a Él. Entonces, les doy estos ejemplos porque yo sé que tal vez Dios se ha estado comunicando con ustedes y ustedes no lo han entendido. Hay muchos que sí, que ya lo han captado, pero yo les quiero explicar para que ustedes tengan hambre, hermanos míos, en tener esta relación con Dios. No es solo palabras, son situaciones, son cosas que usted ve, son momentos donde Dios le habla, no con palabras verbales, sino es un lenguaje de Él. Y entonces, ya para terminar, porque ya se me está haciendo muy largo este video, pero es que es un tema que a mí me gusta mucho. Luego después, ustedes ya saben que Pedro decide volverse a ir a pescar. Después de que negó al Señor, estaba muy triste, ya sabían que bueno, sí resucitó, pero él ya se sentía descalificado. Entonces, mire lo que dice en Juan 21, 4, 7. Cuando ya Pedro se va con sus amigos a pescar y con Juan, o sea, se vuelve atrás a su profesión donde Jesús ya lo había sacado. Entonces dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, o sea, Jesús está en la playa y Pedro y Juan y los amigos están en la barca pescando y estuvieron tratando de pescar toda la noche y no pescaron nada. Entonces Jesús les dice, hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, o sea Juan, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, o sea, se vistió porque se había despojado de ella y se echó al mar. Se fue a nadar hasta la playa y ahí él se encuentra con el Señor. El Señor ya les había hecho un desayuno. Y ahí es donde el Señor viene a buscar a Pedro para decirle a Pedro que lo perdonaba y que todavía tenía un llamado para él. Pero mire qué lindo este pasaje, que Juan reconoció que era Jesús por su manera de actuar, porque ellos ya habían tenido una experiencia anteriormente cuando Jesús los llamó, de que no habían podido pescar toda la noche, y igual el Señor Jesús le dice cómo lanzar la red y ellos la lanzan y hay muchos peces. Entonces, por eso, cuando sucedió esta situación, Juan de una vez dijo, es el Señor. Y cuando Pedro escuchó eso, analizó y dijo, sí, es el Señor. Y ahí mismo él se tira a nadar hacia la playa. Esta situación que vivieron, solo ellos entendían. Y entendieron que era el Señor. O sea, el Señor les mandó una clave para que ellos entendieran que era Él, que ya estaba resucitado, que no estaba muerto y que estaba ahí para verlos. Entonces, es una situación más de varias cosas que vemos en la Biblia, de cómo Él se comunicaba. Y a veces escuchamos, por ejemplo, que Dios habló con Abraham y que le dijo esto, que habló con Jacob y le dijo lo otro, y con muchos pasajes donde no explica bien cómo fue que se lo dijo. No explica bien si fue que les habló por una voz o cómo se comunicó con ellos. No dice cómo.
Entonces, nosotros muchas veces nos hemos metido en la mente que tiene que ser un lenguaje verbal, que tiene que ser una voz en la mente o audible, y esto nos limita. El tema de este video es para que usted se abra hoy y le diga: Señor, enséñame a entender tu lenguaje, quiero relacionarme contigo, a ver cómo es esto, Señor. Y el Señor va a empezar a hablarte, tú tienes que estar pendiente y obviamente relacionarte con Dios diariamente para que puedan crear ese vínculo de experiencias, porque si no hay un vínculo de experiencias, ¿cómo entonces vamos a poder tener a Dios hablándonos con cosas si no tenemos ese vínculo? Usted, por ejemplo, ha visto con personas, sobre todo las mujeres, tenemos esta capacidad de hablarnos con miradas, ¿verdad? O a veces con nuestros cónyuges, con nuestro esposo, nos hablamos nada más con miradas. ¿Por qué? Porque ya es algo interno, que ya sabemos a lo que hablamos. ¿Viste lo que te dije? No tienes que decirlo con palabras, sino en público nada más una mirada. ¿Por qué? Porque eso nace, ese lenguaje nace de la convivencia. Bueno, espero que este video haya encendido en ustedes un fuego por relacionarse más con Dios. Espero les haya ayudado, que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.